Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos presentes. Nos gozamos en la presencia de Dios. Gracias por estar ahí con nosotros para esta transmisión de hoy, miércoles 13 de mayo. Nos gozamos y gracias a ustedes podemos seguir transmitiendo, llevando la palabra del Señor, bendiciendo su vida y adorando el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a colocar nuestro proyecto de la palabra del Señor en manos del divino Dios que puede guiarnos que tú y estás glorioso, estás tomando control absoluto del mundo, Señor, de América Latina, de América del Norte, América. Presentamos a nuestros hermanos de los demás continentes también, que pueden, a través de la retransmisión, pueden verlo, Dios, ya que a ellos le llega en un horario de madrugada, Dios, los que están en Europa y en otros países, en otras latitudes. Gracias, bendecimos, Señor, cada uno de ellos que pueden recibir la palabra, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Óigalo bien, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Gloria al nombre que ahora mismo la gente está cuestionando mucho sobre esto, si es la voluntad de Dios, si lo que está pasando Dios lo está haciendo, si es que se ha promovido en el mundo con este COVID-19, si es Dios que ha hecho esto. La gente está cuestionando, incluso creyentes, cristianos, hablo de personas lavadas con la sangre de Cristo que están en dudas. Si es Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que acontece? No, 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 hermano. Vamos a verlo a lo que la Biblia nos narra. Por eso el estudio permisiva. Gloria al nombre del Señor. Adoramos a Dios de manera una vez a entrar a las Sagradas Escrituras, por favor. Los hermanos que sigan conectándose reciban nuestro caluroso saludo en el nombre de Jesucristo. El Señor le bendiga de una manera especial. Yo sé que Dios le está guiando, le está ayudando. Paciencia, calma y paciencia. Amén. Tenemos que tener en este tiempo que estamos viviendo. Yo quiero irme a la porción de la palabra de Dios, Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 17, para que hagamos un primer análisis de lo que es la voluntad permitida del Señor. Ambas, vamos a esa perfecta y permisiva, hay algo que usted debe saber y que vamos a explicarle para que tenga mayor conocimiento de por qué las cosas, por qué suceden las cosas. Amén. La Biblia dice, capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia y del mal no comerá, porque el día que él come, morirás. Este versículo habla de en el principio, recuerde bien o recordemos bien que el Señor hizo el huerto del Edén, creó al hombre, lo colocó allí, le colocó una esposa, una ayuda idónea, que ideal, pero y cuando hablamos de mandato, le dio una orden, una ordenanza para que este hombre pudiera enseñorearse de todo lo que tenía que ver con la creación. De hecho, una de las tareas que le puso el Señor al hombre fue de que le pusiera nombres animales. Un compromiso que le pusieron a todos los animales de hoy se llaman así. Que memoria tenía el hombre en ese momento cuando estuvo en el estado de la inocencia, dispensaciones que vivió el hombre. Amén. Pero hoy no estamos hablando de dispensaciones, estamos tocando simplemente ese hecho para saber por qué las cosas
cambian en lo del tiempo y por qué hay una perfecta voluntad y por qué hay una permisiva voluntad. Y para tener una definición clara, concisa y precisa de esta de perfecta y permisiva, tenemos que ver el libre albedrío que Dios le dio al hombre. El hombre no es una máquina, no es un robot que tiene un disco duro, que tiene un sistema que el hombre lo crea, que Dios lo crea, perdón, y tiene que hacer todo cuanto Dios le ha dicho. No. Dios le dio al hombre libre albedrío para que decida, y eso es lo que significa libre albedrío, una libertad de decisión, de decidirse por hacer una cosa o hacer la otra. Y esa libertad la vemos expresada en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 2, 4 y 5. Vamos a ver qué dice ahí, para que tengamos una idea clara. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 2, 4 y 5. La Biblia dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los árboles podemos comer, pero, versículo 3, el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si usted analiza, hubo una orden de Dios ya, pero a quien Dios le expresó directamente la orden fue Adán. Adán lo que hizo que transfirió esa orden a Eva, su esposa, su mujer, su ayuda idónea. Le transfiere esa idea con la finalidad de que ella también se someta a Dios, se sometan ambos a la dirección de Dios. Pero aquí usted se da cuenta que la perfecta voluntad de Dios sobre el hombre era que no tocara el árbol. Y aquí viene la pregunta que usted puede estarse haciendo. Pero si Dios sabía que el árbol iba a traer dificultad, ¿por qué lo coloca en medio? ¿Por qué lo coloca ahí? ¿Por qué no evitó que las personas, tanto Adán como Eva, supieran de ese árbol? Ahí usted se da cuenta que Dios no creó un robot, que Dios no creó una máquina, sino que Dios creó un ser a su imagen y semejanza. Y cuando hablo de imagen y semejanza, me refiero que ese atributo de libertad que Dios tiene, también lo cifró en el ser humano. Cifró esa semejanza de que tú puedes decidir, tú decides si hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Decides si me obedeces o me desobedeces. Tú decides si me sirve o no me sirve. Quizás muchos de ustedes dirán, pastor, pero que hay un personaje extra aquí. Pero hay algo que por respeto al tema hoy no lo voy a tocar, porque eso lo voy a tocar cuando esté analizando el tema que viene después, que terminemos con este tema, referente al pecado. Eso lo vamos a ver después, porque ahí hay una persona que toma cuerpo en una serpiente y le seduce a la mujer y le dice, no, lo que pasa es que el día que ustedes toquen de ese árbol, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como dioses. Ahí vino una actitud sobre esta Eva, la mujer, de debo hacerlo, quiero hacerlo. Si usted analiza, cuando un niño tiene algo en las manos que puede ser venenoso, cualquier persona se lo puede tumbar de las manos. Y le tumba el veneno si lo tiene en las manos,
o lo que le va a producir un problema. Entonces ahí, cuando hacemos esto con un niño, no, él no tiene libre albedrío para hacer ni tomar decisiones, porque nosotros decimos no puede porque él no sabe, es inocente. A él nunca se le había dicho que ese frasco poseía un veneno que lo mataría. Por eso en ese caso nosotros le tumbamos de las manos al niño si tiene el frasco con el veneno. ¿Por qué Dios no actuó de esa manera? ¿Por qué Dios no obró en esa vertiente? ¿Por qué no obró de esa manera? No, lo que pasa es, hay algo importante. Ya Dios le había dado el mandato express y Dios solamente habla una sola vez. Dios no repetitivo, sino un ser que actúa, que habla y hay que obedecerle al primer llamado que él ejecuta. Cuando me refiero a obediencia o desobediencia, no estoy hablando de llamado ministerial, estoy hablando de un llamado a obedecer, de un llamado a servir, de un llamado a corresponder. Gloria sea. Ven la diferencia. Ellos no eran incapaces, porque no vaya a confundir que porque estuvieron en la época de la inocencia, ellos no eran ignorantes, Adán y Eva, no eran pensantes, es que el Señor le dictaminó que le podía pasar. Aquí podemos ver los dos. Por eso para la definición de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, tenemos que ver el término céntrico que significa libre albedrío. El libre albedrío y Antonio Jiménez, decídete o por la vía o por la vía, quiere decir, yo sé por dónde debo conducirme. Yo sé por dónde debo irme. Ahora bien, lo correcto producirá esa voluntad perfecta. Lo incorrecto no es que Dios me insta a hacerlo. Lo es soy yo aleluya. Aquí me salgo de la perfecta voluntad para entrar en la permisiva. ¿Por qué permisiva? Y esto quiero definírtelo también. Gloria sea el nombre del Señor. Voluntad perfecta, la que Dios quiere que acontezca. ¿Qué era lo que Dios quería que aconteciera con el hombre? Que viviera y para siempre pecar. Era la voluntad perfecta de Dios. Eso era lo que estableció cuando le colocó. Recuerden por favor, que lo vamos a tocar posterior en el otro estudio que demos. Ya Dios había recibido vamos a decir, un descontento. Se puede decir que, ¿por qué un descontento? Por la sencilla razón, Dios, ángeles, serafines, y era lo normal que se obedeciera a Dios y que se hiciera lo que Él dijera, porque en el cielo no hay 10 bocas, en el cielo solo hay una sola boca, y es la boca de Dios. Lo que Dios habla es orden, ley y constitución. Es un mandato. Dios trajo al huerto del Edén para que lo ya uno había desobedecido, y que ahí no vamos a entrar en materia hoy porque no quiero irme por esa línea, pero ya ese llamado querubín, sello de la perfección, había desobedecido. ¿Cuál fue el resultado? Expulsión, porque Dios es un Dios que hay que obedecerle.
Y el que no le obedece no puede estar con él. Gloria sea el nombre del Señor. Si lo que Dios quiere que acontezca, ¿qué quería el hombre? ¿Qué quería Dios? Que el hombre lo hizo a su imagen y semejanza, colocó en ese ser natural, ese ser material, que la composición, como se la dije hace mucho tiempo, le dije, hay un ser material que es el cuerpo carnal, el barro, espiritual que es el alma y el entre sí, que solo va a haber una separación cuando el Señor mande a buscarte a ti o a mí, o Él venga, el cuerpo va al polvo, el alma va al lugar que decidió tomar por su libre albedrío. Y el espíritu es de Dios, el espíritu no se corrompe, el espíritu no entra en corrupción. Al contrario, el espíritu es de Dios e informa para que el alma obedezca y no se vaya por los designios pecaminosos de la concupiscencia de pecado. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, hay una voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva, lo que Dios permite que acontezca, no es tanta las diferencias, sí, en la actuación, claro, pero en la definición simple que le buscamos hoy, una es lo que Dios quiere que acontezca y otra lo que Dios permite que acontezca. Ah, entonces, pastor, usted me está diciendo que lo que está pasando en el mundo, háblese del virus, háblese de las muertes, háblese de las enfermedades, la crisis, es voluntad perfecta o permisiva. Yo le puedo decir es voluntad permisiva. No tenemos todavía no podemos hablar así a la ligera, pero sí mediante las informaciones que se han colado a nivel del mundo, se ha dicho que este virus, y lo han dicho científicos y médicos, dicen que este virus fue creado para producir un colapso, para hacer un daño. Entonces, si nos vamos al Génesis, la voluntad de Dios es que el hombre permaneciera allá en el huerto sin pecado. El hombre peca, entonces entra en una voluntad, en una voluntad que no era lo que yo. Pero entonces, ¿por qué Dios no le agarró la manita a Eva? ¿Por la manita a Adán? Porque vuelvo y le repito, Dios creó un ser humano con la libertad de decisión. Eso tú hoy en el mundo escucha más de 7.000 millones de minoría le sirve al Señor y Dios, pudiendo hacer como quisiera, deja que la gente tome su propia decisión. Esa es la parte principal de voluntad perfecta y permisiva, basado en el intermedio, que es el libre albedrío para decidir qué no hago, cómo lo hago, cómo no lo hago, hacia dónde voy. Bien. Sin cerrar el tema hoy, podemos entender que si el Señor, que si Adán se mantiene, lo normal pasó que desobedecieron. Y al desobedecer, ¿y sabe qué pasó? Lo sacaron, lo expulsaron del huerto del Edén. Y vamos a verlo por qué lo expulsaron. En el versículo 6 del capítulo 3 da una respuesta a lo que hicieron. Y el versículo 23-24, ¿qué pasó después? Lo primero, el capítulo 3 de Génesis, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para la sabiduría, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay un relato intermedio que no entro en materia hoy porque me toca cuando hable sobre el pecado. Pero en el versículo 23 y 24 de este mismo
capítulo 3 de Génesis, nos dice lo siguiente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que guía por todo guardar el camino del árbol de la vida. Miren qué pasa aquí. Y no voy a entrar en materia muy fuerte. El árbol que ellos tomaron fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahí mismo estuvo y estaba cerca el árbol que el Señor dijo sacarlo, porque el fruto del árbol de la vida van a vivir eternamente y en pecado. Esa no es la voluntad del Señor. Que el Señor es su voluntad. Su voluntad, perdón, es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Que todo ser humano busquemos del Señor, andemos como Él anduvo. Y cuando me refiero como Él anduvo, hablo de Jesús de Nazaret. Amén. Sin embargo, hay unos textos bíblicos que van a reforzar la idea que le estoy hoy plasmando. Permisiva voluntad. Pero antes de irme a los textos bíblicos, quiero decirle que cuando usted va al supermercado, todos nosotros, los que vamos al súper, que en este momento vamos clasificadamente los días que... Pero lo primero que hacemos es revisar si es un alimento que está enlatado, lo volteamos y vemos su fecha de caducidad, vencimiento. ¿Cuándo vence ese producto? Si el producto vence y es el mismo día que lo estamos comprando, preferimos no comprarlo. Porque cuando lleguemos a la casa y lo consumamos, esto nos haga daño a nuestro organismo o a nuestra familia. Ahora bien, lo que te quiero decir es, todo el que me está escuchando hoy y el que me escuchará posteriormente a través de la página de YouTube o cuando lo vean los videos, se darán cuenta que a uno, cuando uno nace, uno no sabe la fecha del nacimiento. Yo no la sabía hasta que mi mamá no me la dijo. Usted tampoco la sabía. Mamá no dijo. Yo no, y me entero que mi mamá me dice, no, tú naciste en esa fecha. Ah, qué bueno. Entonces yo debo celebrar cumpleaños. Cada vez que llegue esa fecha, yo celebro un cumpleaños. Un año más, me pongo más viejo. Se acerca ya la anciana a ser un anciano. O me acerco más de la venida del Señor, cualquiera de las dos. Sin embargo, lo que mi mamá no me dijo, ni a ti tampoco te dijeron fue cuándo tú ibas a morir. Porque ni tu papá, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Eso está en la mente de Dios. Eso cae en la voluntad. El libre albedrío no me permite a mí decidir sobre cuándo voy a morir o cuándo debo morir. Porque el libre albedrío es humano. Tiene una ascendencia humana. Solamente decisión por lo humano. Yo no puedo decidir por lo que va a pasar en el área espiritual. Yo no puedo decidir, aleluya, por lo que va a pasar cuando Cristo venga. No. Yo decido por mí personalmente. Incluso yo no hijos, ni por mi esposa, porque esa libertad que me concedieron es personal, para mí solo. Yo no puedo decidir sobre la salvación de aquel, ni del otro, ni del otro. Ahí es que está comprendida la perfecta y la permisiva voluntad para hacer las cosas. Y de ahí puede surgirte una pregunta. ¿Cuál será, pastor? ¿Por qué hay tantas personas malas en el mundo? ¿Y por qué Dios no actúa sobre ellos?
que la misma libertad que te dieron a ti, me la dieron a mí. La misma libertad que se me dieron a mí, al otro. Aquel usó la libertad para destrucción, para maldad. Tú y yo usamos la libertad para salir de la esclavitud del pecado y entrar en la atmósfera de Dios, estar bajo el cuidado de Dios. Esa libertad la bien usamos para buscar su presencia. Otros la utilizaron ellos. Déjame hacer lo que yo. ¿Significa esto que porque alguien esté haciendo la cosa mal tendrá resultado positivo? No. Ahora tú dices, bueno, pero ¿por qué esa persona cuando inicia a hacerlo no sale y hubiera menos problema en el mundo? Es que mira bien que cuando el hombre pecó, hablo de Adán, Dios pudo haberlo matado y crear otro hombre. Pero Dios no actúa como piensas tú, ni como puedo quizá yo analizar en un punto humano. A ti se te olvida, y quizá a mí se me puede estar olvidando, que Dios, aparte de ser Dios, tiene misericordia. Y esa persona que está haciéndolo todo mal, puede ser que en 30 años Dios lo cambie y ellos decidan usar su libre albedrío para hacer lo correcto. Y han habido muchos casos en la vida de personas que han vivido mal y después han cambiado. Entonces, como Dios sabe el guión de la película, de la vida, hasta el final, tú te desesperas y yo me desespero. Y ahora quisiéramos que lo que hicieron esto sobre el virus, que Dios lo mate, que Dios lo salga de ellos, que han muerto más de 290,000 personas en el mundo, que hay más de 4 millones de personas infectadas. Esta gente merecería la muerte. Eso puede tú y yo pensar, pero Dios no piensa así. Dios piensa diferente a nosotros. Y Dios lo que quiere es que el hombre se regenere, se arrepienta, cambie. Y en la Biblia cambiaron, fueron transformados. En la actualidad hay muchos hombres transformados. Pero yo quiero tomar unos cuantos textos bíblicos para que veamos que van a reforzarnos las ideas de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Lo que Dios quiere que acontezca es la perfecta. Lo que yo hago y Él lo permite. Es un permiso que me dan. Hazlo, no es lo correcto, pero lo hiciste. Ahora, eso trae una consecuencia. La voluntad permisiva, moverse en la voluntad permisiva, trae consecuencias, la mayoría de ellas funestas, difíciles, reprobadas. ¿Saben? Esa es la parte dañina de irse por la voluntad permisiva. Yo quiero buscar unos textos bíblicos del Antiguo y otros del Nuevo. Y me voy a ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. La Biblia, Josué hizo una referencia a una alusión que estaba pasando con el pueblo de Israel. Querían irse tras dioses falsos. Y usted sabe que la Biblia dice en el libro de Éxodo 20, del 1 en adelante, no tomará dioses ajenos. Quiere decir, no te inclinarás a ellos, no les servirá, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito las maldades desde la primera hasta la cuarta generación. Y ese fue el problema más grande que el pueblo de Israel mantuvo, es que siempre querían ir contra la corriente de Dios, siempre querían hacer la voluntad permisiva. Y Josué, en este capítulo, les refiere de esta manera. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El libre albedrío de Josué lo tomó para continuar sirviendo a Dios.
Pero el pueblo quería ir a amorreo, dioses de los padres de antes de cruzar el río, dioses paganos. Tú tienes la libertad de servir a Dios o de no servirle. Mira que Dios no te está obligando. Ahora, Dios, y esta palabra quiero que escuche, porque Dios no está obligado a salvarte si tú no le sirves. Dios no está obligado a darte la vida eterna si tú o yo no le obedezcamos. Entonces, hay condiciones para caminar en la viña del Señor. Hay condiciones para estar en la tierra. Y es que o nos vamos por la perfecta o nos vamos por la permisiva. La permisiva va a afectarnos porque no nos va a dejar entrar a la vida eterna. La perfecta sí nos permitirá llegar a la vida eterna. Dice el Salmo 119. Salmos 119, 30, por favor. Salmo 119, versículo 30, dice lo siguiente. Escogí el camino de la verdad. He puesto juicio delante de mí. El salmista dijo, yo escogí el camino de la verdad. De hecho, debo refrescar la memoria de nosotros, los creyentes, cuando la Biblia habla en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1 dice, perdón, versículo 6, no el 1, el 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Tú sabes qué fue lo que él le dijo? Aquí estoy. Yo soy el camino. Es como una avenida que haya cerca de tu casa. Te dice esa avenida, yo soy la avenida tal, cualquiera que esté cerca de tu casa. Los que están en Bogotá, la avenida Ciudad de Cali. Los que están en República Dominicana, la avenida Máximo Gómez. Los que están en Canadá, las avenidas que conozcan en Canadá. Los que estén en Panamá, las avenidas de Panamá. En Perú, la vamos a decir cualquier avenida de Perú. Los que estén en otra latitud de la tierra, las avenidas que le queden. Yo soy el camino, yo soy tu avenida. Pero ven obligado por mi avenida. Ven obligado. No, no, no. Él está diciendo, yo soy el camino. Tú tienes la decisión si quieres ir por la vía que yo te he dado para que entre a la vida eterna. Pero en otro versículo dice también, nadie va al Padre, pero también en otro lugar lo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, lo que está diciendo es, tú tienes las dos opciones de coger la voluntad perfecta del Padre, que soy yo, Jesús, eterna, o no entrar por aquí e irte por la permisiva, pero esa no te lleva a la vida eterna. Son dos opciones que tienes. Ahora bien, en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 31, texto bíblico, cualquier pregunta me la pueden hacer por el chat, pero hoy no se la respondo, sino después, porque hoy estoy en el estudio, o lo que tienen mi WhatsApp personal lo pueden hacer también por ahí. Y de como continuamos, porque no terminaremos hoy, entonces en el próximo vez que nos encontremos, les respondo sobre esto que estamos hablando, perfecta voluntad, permisiva voluntad y el término medio, libre albedrío. Amén. Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículo 31 dice, injusto ni escoja ninguno de sus caminos. Lo que nos está diciendo es, tú vas a ver personas que están en las cosas malas y es probable que tú digas, wow, pero ¿cómo va a ser que esas personas prosperen tanto? Bueno, a Asaf, el salmista, valga la redundancia, el Salmo 73, pasó lo mismo. Quizás te puede estar
no le va tan bien, cómo el malo en las cosas le salen correctas. Ah, eso es. Y tú dices, pero no, lo que pasa es que tú tienes una mente finita, yo también humana, y vemos solamente lo que nuestros ojos nos permiten ver. Pero el mal, al final de la jornada, cuando muere, le pasa como al rico, que la Biblia menciona que el rico gozaba de todas las opulencias de la tierra, pero cuando murió, fue allá al infierno. Y el pobre, el mendigo, que así que se debe decir, el mendigo, o sea, fue a la vida eterna, no porque fue mendigo, amén, para que no vaya a creer que por tu pobreza te vas a salvar, o porque alguien sea rico que me esté escuchando se va a perder, no, porque no aceptó a Dios, el rico, y el pobre sí lo aceptó, porque hubo una vez una doctrina de que había que ser pobre para entrar a la vida eterna. No, 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 no. Si Dios te bendijo, te bendijo. Ahora tú tienes que saber bien administrar esa, que no te condenes o ponga esa riqueza por delante de Dios. Cierro ese paréntesis. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. Versículo 1 y 2. Oigan cómo dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dijo el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros, azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia lo corona, se cubren de vestidos, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia el cielo y su lengua pasea en la tierra. Tú has visto muchas personas así que maldicen hasta Dios. Y tú dirías, ¿por qué Dios no lo mata una vez? No, porque Dios es grande en misericordia. Porque Dios no piensa como tú y sabe que esa persona por más que hable y diga, y ahí está ya la respuesta. Entonces ahí es que está el problema. Pero si tú te lees el Salmo 73, escrito por Asaf, tú vas a entender que en los versículos 16, en el versículo 16 del mismo Salmo 73, cuando esto fue duro, quiere decir para comprender que la voluntad perfecta está obrando en mí cuando no tengo alimento que tenga, cuando no me están saliendo las cosas bien, tenemos que irnos al versículo 28, pero voy a hacer continuaré aquí para luego irme a Romanos 8:28. Quédate ahí, por favor. Y dice el 17, para que no salgamos del enfoque, el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin. ¿Usted está entendiendo? Y todo le sale bien y prospera y todo. Pero ¿y el fin? ¿Y el fin? El salmista dijo, espérate. De Jehová, para hacer la perfecta voluntad de Dios, tenemos que andar conforme a como él anduvo y meternos en la voluntad de él. Quiere decir, obedecerle, serle fiel y sobre todo que Dios esté en nuestros corazones. De lo contrario, nos vamos a turbar. Que Dios nos trajo al mundo a perder el tiempo, nos trajo al mundo a sufrir, que Dios es un Dios malo que nos trajo a sufrir y que Dios hace acepción de personas porque hay otros que le está yendo bien, porque hay otros pastores que le está yendo bien, porque hay otros cristianos que le está yendo bien. No, quiero que eso lo saque totalmente de tu mente. Por eso el Espíritu Santo te está hablando, redarguyéndonos ambos para que entendamos que la voluntad de Dios, Él sabe. Ahorita mismo hay muchas personas llorando. ¿Y cómo tú le dices a esas personas que esa era la voluntad perfecta de Dios? De que perdiera su mamá, su tío, su hermano, su hijo. Pero cuando entramos en la Biblia y vemos el sacrificio de Cristo,
que muriera en la cruz del Calvario. Oh, ajá. ¿Cuál era la voluntad perfecta? Sí, Dios sabía que eran los romanos que estaban en el imperio de ese entonces. Dios sabía que eran sanguinarios, que eran abusivos. Cuando el Señor oró en el Getsemaní, el sudor en sangre, Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero ahí mismo la humanidad dejó de ser humanidad y entró en la parte espiritual, entró en el nivel profundo de Dios. Orando, no era un espíritu que estuvo orando, era su carne, su humanidad. Estaba sintiendo el peso de lo que venía sobre él. Pero al final de la oración, que es la que debemos tener tú y yo, dijo: pero que no se haga mi voluntad, porque tu voluntad y mi voluntad no es la perfecta de Dios, es la permisiva. Entonces él dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Está diciendo que se haga la voluntad perfecta tuya. Y la voluntad perfecta tuya para Jesús era morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando estés en un proceso, piensas, tiene que de Dios, la voluntad de Dios sobre ese proceso. Cuando estoy en un proceso, debo meterme dentro del santuario de Dios para examinar cuál es su voluntad. Ahora bien, no es lo mismo prueba que consecuencia. Aló, déjalo ahí, que lo vamos a hablar después, porque es mucha tela por donde cortar. No es lo mismo prueba que consecuencias. Son por nosotros querer andar en la voluntad perfecta. Es por querer andar en la perfecta voluntad. Probado, porque al diablo le molesta cuando tú andas en la perfecta voluntad y pide permiso para zarandearte, para probarte. Pero Dios es que permite esa prueba dentro de esa perfecta voluntad, y después de esa prueba entonces hay una recompensa, hay una bendición, porque Dios no se queda con nada de nadie. Gloria al nombre del Señor. Entonces, quiero ver otro versículo. Casi estamos ya cerrando hoy porque no quiero dar todo en un solo sábado. Amén. A la misma hora el sábado estaremos terminando esta enseñanza, porque hay mucho de qué hablar, y quiero que usted quede bien consciente, bien seguro de lo que se está diciendo, que no se confunda, sino que quede claro. Amén. La idea nuestra es que usted sea edificado, no confundido, edificado. Amén. Entonces, hay un versículo que voy a irme, que te dije, ponle pausa, y voy a irme a Romanos, que es lo que la gente más acude cuando está en prueba. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es una aliciente que a veces se malinterpreta y a veces se lee teóricamente, pero muchas veces no se practica, porque cuando está el proceso, la agonía, uno a veces no quisiera ni pensar en eso. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo, y sabemos, oiga esto, y sabemos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia que estuvo en Roma y le dice: y sabemos. Lo primero para darle curso a esa perfecta voluntad es tú saber y yo saber. Si no sabemos, no lo vamos a entender. Por eso es que usted me ve enfático en que la iglesia de este tiempo sea llena del conocimiento de Dios. Y el que esté falto de conocimiento o sabiduría, dice el apóstol San, a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Porque para eso Él está, para darnos la sabiduría. Entonces Él dice: y sabemos que los que aman dan a bien, conforme al propósito de Dios son llamados. Pero el versículo 27, que viene siendo el contexto de este versículo, el antes y el después, dice: mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Y cuando habla de espíritu, ahí se está viendo el Espíritu Santo. Ah, pero lee el 29, pastor, para que complete la idea. Porque a los que antes conoció, preste atención, por favor, préstame atención. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir, Dios te está procesando y ese proceso no es malo, es perfecta voluntad de Dios, porque va a hacer algo bueno en ti y en mí. Lo malo es cuando salimos del marco, salimos del y nos quedamos fuera. Entonces cuando salimos, vemos, y es un fracaso movernos en la permisiva voluntad. Es una tortura saber que las cosas no las estamos haciendo como Dios ordena, sino como nosotros nos da la voluntad, sino que estamos mal usando para hacer las cosas incorrectas. Tenemos, valga la redundancia, por su voluntad y sigamos sus principios, porque nos va a garantizar la vida eterna. Gracias a conectados.